Hoy abordaremos el tema persistencia de objetos. Para hablar de persistencia es necesario hablar primero de objetos y del ciclo de vida de un objeto. Los objetos viven en memoria. Allí pueden ser creados, manipulados y se pueden destruir si es necesario. Pero los objetos son volátiles, es decir, no son permanentes. ¿Qué ocurre si hay un corte en el suministro eléctrico? Los objetos que viven en memoria alimentada por energía eléctrica desaparecen, se pierden. Entonces nos damos cuenta de que estos objetos necesitan ser permanentes, es decir, continuar viviendo aunque se produzca un corte de energía. Surge la necesidad de los objetos por ser persistentes. Ahora podemos definir persistencia de objetos. Diremos que es el mecanismo por el cual los objetos creados pueden ser persistentes dejando de ser volátiles. Es importante dejar en claro que es un mecanismo adicional, o sea que no es automático. Un mecanismo que necesita ser implementado, que requiere ser codificado por los desarrolladores. Existen diferentes tecnologías de persistencia que se pueden utilizar. Es importante mencionar que hay muchas tecnologías de persistencia de objetos. Entre ellas tenemos bases de datos relacionales como Oracle, PostgreSQL, SQL Server, MySQL, bases de datos no relacionales como MongoDB, Elasticsearch, bases de objetos como Gemstone y Versant, o también serialización de archivos en disco. Hay que comprender que persistir un objeto, siempre y cuando no se trate de una base de objetos, implica una transformación. En memoria tenemos objetos con propiedades y funcionalidades en forma de métodos. Esto, según el enfoque elegido, debe ser transformado a tablas en una base de datos relacional, a colecciones o documentos en bases no relacionales o directamente en archivos en disco. Este proceso es un proceso que se realiza en ambos sentidos. Cuando se busca guardar un objeto, éste se transforma a la tecnología elegida, y en caso de querer recuperar dicho objeto, la transformación se realiza en el sentido opuesto. Aquí la problemática de persistencia de los objetos nos plantea un interrogante. ¿Qué características deseables debería tener el mecanismo de persistencia de modo de no generar alteraciones y o cambios en el modelo de objetos? Las características fundamentales que tiene que tener un enfoque de persistencia son ser transparente, o sea, la posibilidad de estar oculto o subyacente. Debe proporcionar seguridad y atomicidad para garantizar que los objetos puedan ser efectivamente almacenados. Debe brindar performance, es decir, no afectar el desempeño del sistema. Y no debe comprometer o invalidar la lógica del negocio. Para que las características anteriores puedan implementarse, surge la necesidad de que el código de un sistema sea dividido en capas. Cada una de estas capas se enfoca en un interés particular. Tenemos la capa de interfaz, la capa lógica o del negocio y la capa de persistencia. Debe quedar bien claro que estas capas deben interactuar para que el sistema funcione como tal. Es claro que una de las alternativas más frecuentes de utilizar son las bases de datos relacionales. El enfoque de utilizar bases relacionales para hacer persistir objetos recibe el nombre de mapeo objeto relacional.
consiste en guardar los objetos creados en tablas de bases de datos relacionales. Pero esto tiene consecuencias. En primer término, cada enfoque sigue su propio paradigma, lo cual trae aparejado impedancia de modelos, ya que el paradigma de objetos y el paradigma relacional siguen distintos principios. Otra consecuencia es que hay que decidir qué mapear y qué no, debido a que un objeto puede ser complejo. Y esto de última implica trabajo, implica código fuente. El mapeo objeto relacional consiste en mapear un objeto en memoria a uno o más registros de una base relacional. El mapeo me permite establecer la correspondencia entre la estructura de un objeto creado y su presentación en la base de datos. En el ejemplo, hablamos de un objeto caja de ahorro. Este objeto tiene una propiedad saldo, por lo tanto, su representación en forma de registro en una tabla debe contener un campo que refleje esta correspondencia. En la parte superior vemos la clase caja de ahorro, la cual se debe mapear, en este caso, a una tabla en la base relacional, reflejando la estructura de la clase mapeada. Importante. En este ejemplo, el mapeo es directo. Una clase se mapea a una tabla, un objeto a un registro de dicha tabla. Pero puede haber objetos complejos que requieran el mapeo a más de una tabla. En el caso del mapeo de jerarquías de clase, hay varias alternativas. Primero, mapeo de toda la jerarquía a una sola tabla. En este caso, se crea una sola tabla y la misma contendrá todos los campos que representan a propiedades de cada clase. Mapeo con una tabla por clase. En este caso se crean tantas tablas como clases en la jerarquía hay. La tercera alternativa es mapear solo las clases concretas. Aquí por cada subclase de la jerarquía tendremos una tabla en la base de datos. Mapeo de asociaciones. Una asociación no es más que un vínculo existente entre dos instancias. La manera de vincular tuplas de una base de datos relacional es a través de relaciones. Por lo tanto, para mapear asociaciones se deberá utilizar relaciones 1 a 1, 1 a n, etc. Asociaciones 1 a 1. Este tipo de asociaciones se mapea directamente agregando en una tabla una columna más que mantendrá la clave primaria de la tupla de la otra tabla referenciada. En el caso de que se trate de una asociación bidireccional, ambas tablas deberán agregar una columna extra para referenciar la clave primaria de la otra entidad. Asociaciones 1 a n. En asociaciones 1 a n, este tipo de asociaciones generalmente está relacionado con el mapeo de las colecciones de objetos. Consiste en pegar del lado n la clave primaria del lado 1. No necesita agregar nuevas tablas. Asociaciones n a n. Para el mapeo de asociaciones n a n se necesita agregar una nueva tabla. Se debe crear una tercera tabla que mantenga las relaciones entre las tuplas de la relación n a n. Esta tabla tendrá las claves primarias de cada una de las vinculadas en la asociación. El punto adicional se da en aquellos casos donde se utilizan colecciones ordenadas, donde habrá que agregar
una columna para mantener dicho orden. Composiciones y agregaciones. La agregación es un tipo de asociación que indica que una clase es parte de otra clase. No existe relación entre los tiempos de vida de cada una de las instancias. La composición es una asociación fuerte entre dos instancias, en donde se establece la relación es parte de, y por lo tanto se vinculan los tiempos de vida de ambas instancias. Es necesario utilizar procedimientos almacenados y o restricciones en la base de datos. A la hora de implementar mapeo objeto relacional, no hay una única manera de llevarlo a la práctica. Existen dos tendencias. Una es realizar un mapeo artesanal, construido para el sistema que se está desarrollando. La otra opción es utilizar una herramienta de mapeo ya desarrollada. La implementación de mapeo artesanal tiene una consecuencia directa. Nosotros somos los responsables por el código de mapeo. Y esto trae consecuencias. Implica conocer ampliamente el mecanismo de acceso a datos y sus detalles de implementación. Implica mucho tiempo de trabajo. Posiblemente también involucre poco reuso. Y la mantenibilidad se ve comprometida. La utilización de herramientas de mapeo ya desarrolladas por terceros, ¿sí?, como por ejemplo Spring Data, tiene sus ventajas. Por un lado, oculta la complejidad del mecanismo de acceso a datos. Implica menos tiempo de trabajo. Se trata de soluciones reusables, ya que este enfoque puede aplicarse a múltiples proyectos y por tanto favorece la mantenibilidad. Esto permite incluso pensar en que el cambio de una base de datos por otra sea una posibilidad factible y realizable, minimizando el impacto en la lógica de negocios. A la hora de implementar el mapeo, podemos hacerlo en dos sentidos: mapeo hacia adelante o si no, mapeo inverso. El mapeo hacia adelante consiste en que, partiendo de un modelo de objetos, se busca la mejor manera de hacer persistir dichos objetos en una base relacional. Por el contrario, el mapeo inverso consiste en que, partiendo de una base relacional, se obtiene el modelo de objetos mapeado. El mapeo hacia adelante generalmente se utiliza cuando se construye un nuevo sistema, mientras que el mapeo inverso se utiliza cuando hay bases de datos o sistemas heredados que necesitan coexistir con nuevos desarrollos. A modo de conclusiones, diremos que la persistencia de objetos es una necesidad concreta cuando trabajamos con el paradigma de objetos. Implementar el mapeo implica dedicar trabajo. Existen diferentes tecnologías de mapeo para elegir. En caso de seleccionar el mapeo objeto relacional, se busca maximizar el reuso y minimizar el tiempo de trabajo vinculado con el mapeo.